Bueno, muy buenas tardes. En nombre del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, soy Nieves Andrés, la responsable de formación del colegio y también vocal presidenta en Valladolid. Les vamos a rogar que mantengan sus micrófonos y sus cámaras cerrados y que cualquier sugerencia o pregunta sobre la jornada, pues que sepan que se va a recoger a través del chat y después se dará respuesta al final de las exposiciones que hagan los ponentes. También queremos agradecer su presencia, el interés que han mostrado al inscribirse a esta jornada sobre mayores y conducción y que además esperamos que sea de su agrado. Al frente de esta jornada, de este taller, contamos con nuestros compañeros David Rodríguez y Estefanía González. Ambos son profesionales de la psicología y están colegiados. Los dos forman parte de la sección de Psicología del Tráfico y de la Seguridad y además Estefanía también participa en el grupo de Psicología del Envejecimiento de nuestro colegio. Os doy la bienvenida a los dos y damos por inaugurada y comenzada esta jornada. Me gustaría empezar, bueno, probablemente queráis saludar, pero sí que me gustaría, Estefanía, que nos hagas una pequeña introducción sobre este tema. Bueno, pues muchas gracias, Nieves. Buenas tardes. En primer lugar, pues quiero agradecer al Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León pues, la oportunidad de poder estar esta tarde con ustedes. En cuanto a la introducción, pues sobre el tema mayores y conducción, hasta cuándo conducir, pues comentar 4 ideas muy básicas para introducir el tema. Por un lado, comentar que la conducción se pueden considerar 3 elementos, que son el vehículo, la vía, el lugar por donde se conduce y la persona conductora, que es en esta última en la que nos vamos a centrar. Por otro lado, desde un punto de vista psicológico, pues tenemos que considerar que en la conducción se integran las áreas funcionales sensorial, cognitiva y motora, y que éstas pueden ser susceptibles de modificarse, bien por la edad o el envejecimiento, bien por alguna enfermedad o por el consumo de fármacos. Entonces, pensando en las personas que se preguntan, pues bien sobre ellas mismas o sobre personas próximas, si tienen las condiciones necesarias para poder conducir de forma segura ya a una determinada edad, pues pensamos que es una cuestión que suele generar inquietud y cierta incertidumbre y por lo tanto pues queremos abordar en esta tarde pues algunas cuestiones pues más significativas en relación a este tema. Comentar también pues, que dejar de conducir es tomar una decisión bastante difícil porque, sobre todo, cuando no media una sanción o una prohibición y entonces pues, la persona puede o no tener conciencia de que tiene que dejar la conducción. ¿Qué sucede? Sobre todo con familiares o personas próximas, pues que por un lado pueden no tener conciencia de que esa persona ya no puede conducir o por otro lado pues pueden sentir impotencia o se pueden sentir temerosas a la reacción que pueda tener ese familiar conductor o conductora sobre cómo manejarse frente en la vía. Entonces, por otro lado, consideramos también que el dejar de conducir pues, supone una pérdida de autonomía y, por lo tanto, pues, cuando no se tiene conciencia de que hay que dejar de conducir, pues que es importante que un experto, un profesional especializado, habilitado y cualificado en esta materia, pues sea la persona indicada en hacer esa prescripción facultativa o esa indicación puesto que, bueno, pues hay que gestionar emociones y, bueno, pues supone también a lo mejor pues momentos en los que la persona puede reaccionar pues de manera pues afectándola con sintomatología depresiva o suponerle un aislamiento o también pues generar dependencia en la persona. Entonces, bueno, pues pensamos que hay que hacer una valoración integral o centrada en la persona sobre qué condiciones o características particulares tiene y sobre todo que se haga en los centros de reconocimiento de conductores y por profesionales, bien médicos o psicólogos, profesionales de la psicología, que son las personas habilitadas y todo ello está establecido por ley en la legislación de nuestro país. Y bueno, pues sobre este tema podemos hablar más adelante.
Eso, Nieves, en cuanto a una introducción. Ideas concretas, pues la conciencia, quienes dictaminan o valoran las actitudes psicofísicas y qué aconsejamos o qué pensamos sobre las personas que tienen dudas si pueden o no conducir, pues que realicen la consulta a especialistas, pues bien profesionales sanitarios o clínicos de atención primaria que pueden hacer recomendaciones o prescripciones clínicas, o bien en salud mental o neurólogos. Y las personas que tienen que quedar claro que las personas que están habilitadas para dar el dictamen de no actitud son los psicólogos y médicos que están en los centros de reconocimiento de conductores. Pero bueno, como estamos hablando desde el punto de vista de la psicología, pues es yo creo en el que nos tenemos que centrar en esta sesión. Nieves, yo creo que está silenciada. Gracias, Estefanía. Efectivamente, había silenciado para no estorbarte. Le preguntaba a David si existe una edad para la retirada del carnet de conducir en las personas mayores. Bueno, antes de adentrarme en esta pregunta, sí que quisiera dar las gracias a todas las personas que están conectadas y que han hecho un hueco en sus vidas para poder vernos. Al Colegio de Psicólogos, por darnos la oportunidad de acercar a la sociedad un poco pues, la información, ¿no?, que tenemos, tanto Estefanía como yo, y a ti, Nieves, lógicamente, por ser un poco la moderadora de este webinar. Y bueno, pues vamos un poquito con ello. Como bien me decías, si tenemos algún tipo de edad límite de retirada en cuanto al carnet de conducir. Actualmente en España no tenemos una edad límite, tampoco la tienen ninguno de los países de nuestro entorno. La propia legislación en materia de conductores no establece que haya un límite, porque la propia legislación lo que habla o lo que describe, mejor dicho, siempre son criterios de capacitación, criterios que tienen que ver con aptitud psicofísica. Entonces no tendría mucho lugar, ¿no?, el hecho de poner una edad límite cuando a lo mejor esa persona pues efectivamente cumple los criterios de aptitud. Entonces entraría un poquito en choque con lo que es la finalidad o el objetivo de la propia legislación. Como bien decía, en la propia legislación lo que prima siempre es capacidad frente a la propia discapacidad. Y bien es cierto que cuando hablamos de gente mayor, pues hablamos muchas veces de deterioro. Aquí tengo a mi compañera, que es la que se va a adentrar un poquito más en las nociones básicas del deterioro, pero que ese deterioro no va a significar siempre una incapacidad a la hora de conducir. Entonces, en este sentido, siempre tiene que quedar muy claro que la finalidad va a ser la de capacitar a la persona en función de los criterios de aptitud psicofísica para la conducción y para garantizar siempre la seguridad vial. En conclusión, lo que tratamos es siempre de que prime la seguridad vial con los propios criterios de aptitud psicofísica que se recogen en la legislación. Con tu permiso, David, quería introducir en esta tarde, en la sesión, pues una cuestión que se ha debatido no hace mucho tiempo sobre el poner una señalización en el vehículo DS para las personas senior. Y entonces, pues me gustaría pues, que a través del chat, pues más adelante podáis un poco comentar opiniones. Y bueno, pues yo quería compartir también la mía con vosotros esta tarde. Pues yo creo que se valora el poder conducir y sobre todo la conducción en personas mayores como un derecho. Ya sabemos que se está trabajando porque haya un envejecimiento activo en nuestra sociedad. Entonces, el poner una señal de ese solamente para personas mayores y determinar, por ejemplo, pues a partir de qué edad, por ejemplo, de la jubilación de los 65 años, pues además de limitar un derecho, lo que se trata es de evitar una estigmatización. Y por lo tanto no hay que caer en edadismos, es decir, no se puede discriminar por razón de edad.
no hay que comparar la L de Nobel con la S de Senior, porque la L no se da a las personas que cumplen 18 años y adquieren el carnet de conducir, sino se da a aquellas personas que están adquiriendo las destrezas suficientes y se limita la velocidad para esas personas hasta que ya pueden conducir a una velocidad a la que indica la vía. Entonces, pues destacar sobre todo que no se trata de la edad, sino de la capacitación que tiene la persona y que puede ser variable, que no todas las personas tienen la misma actitud o las mismas actitudes independientemente de la edad que tengan. Como siempre pensamos desde el punto de vista de la psicología, hay que buscar las características propias de la persona. Y luego también os quería comentar, bueno, que se han ido recogiendo a lo largo del tiempo una serie de noticias que están relacionadas con la conducción en los mayores. Entonces, bueno, pues por ejemplo, como titulares, pues podéis ver aquí, por ejemplo, fallece un octogenario al salirse de la vía. Un hombre de 86 años, pues comenta un poco, describe un poco como lo que ha sucedido. Otra noticia, arrastrado por su coche al dejar la marcha puesta. Hombre de 81 años. Heridas dos mujeres de 76 años y 70 años como consecuencia del buen conductismo. Y luego pues unas estadísticas sobre datos de Castilla y León sobre el índice de accidentalidad que hubo en el año 2018 aquí en esta comunidad autónoma. Entonces, bueno, pues es de los grupos de edad que más accidentes tuvo en ese año, pero sí que yo creo que es importante el considerar que se trata de a nivel comunitario, es decir, a nivel de comunidad autónoma, y que Castilla y León la característica que tiene es que tiene una población envejecida, que si se compara a nivel nacional los datos pueden variar y que a lo mejor pues no sería este grupo de edad el de más accidentalidad, sino el de jóvenes probablemente. Entonces, bueno, pues considerar esto. Y comentar también pues que no se trata de tener una imagen de las personas mayores como que poseen déficit, no se puede caer en estereotipos. Entonces, bueno, pues que durante esta tarde pues sí que queremos comentar también pues que además de déficit, las personas mayores desarrollan o ponen en marcha una serie de estrategias compensatorias y que yo creo que es el tema clave o de los más importantes que se pueden comentar aquí. Y bueno, pues más adelante lo podremos ir viendo. ¿Vale, David? Por Pues, supuesto. pues Nieves. Sí, a colación ya de cómo vamos avanzando, quizás David nos podrías hablar sobre los centros de reconocimiento de conductores y sobre todo cuál es la labor del profesional de la psicología en los mismos. Sí, para ello sí que me gustaría un poquito contextualizar un poco cómo se crean los centros de reconocimiento, cuándo fue el germen, ¿no?, que dio lugar al espacio, ¿no?, que hoy por hoy bueno, pues, se ubica, ¿no?, el Centro de Reconocimiento de Conductores. Para ello, bueno, nos tenemos que ir un poquito, remontarnos al año 82, que es cuando se crea realmente el primer Real Decreto que da lugar a la creación o a la legislación sobre la creación de los centros de reconocimiento, y aquí ya es donde se habla de la figura del psicólogo como profesional acreditado. ¿Por qué quiero hacer este hincapié, ¿no?, precisamente en esa función? Porque ya que estamos un poquito acercando esa temática a la sociedad en general, lo que buscamos es también que se sepa que en cualquier centro de reconocimiento de conductores tiene que por lo menos existir dos profesionales debidamente acreditados, tanto el médico como el psicólogo, puesto que hay muchas personas que esto lo desconocen y muchos centros que lógicamente realizan pues, las funciones desde una mala praxis. Dicho esto, como os hablaba, en 1982 se crea este primer Real Decreto y a posteriori, en el 85 también, ya se genera lo que es la primera exploración psicológica que se da lugar ya para todos los permisos de conducción, no solamente los profesionales. Por tanto, ya tenemos un cierto recorrido y este recorrido ha dado lugar a que ya en el 2009 se cree, que es más reciente, el propio Reglamento General de Conductores. Aquí es donde ya se establecen una serie de criterios objetivos para garantizar la seguridad vial.
Entonces nos centramos un poquito en este año 2009 y que, como la propia legislación en este país pues se va actualizando periódicamente. La última actualización, si no me equivoco, es de 2020, que es donde se reflejan las diferentes patologías y donde se reflejan pues, los diferentes criterios a seguir en función de los déficits o patologías que podemos encontrar. Al mismo tiempo, lo que es la figura del psicólogo, en lo que es el Centro de Reconocimiento de Conductores, realiza la exploración o la evaluación de aptitudes psicofísicas. En esto pues también quiero hacer un poquito de hincapié porque digamos que el proceso se lleva a cabo bajo dos condiciones o lo realizamos en dos condiciones. La primera sería pues hacer una pequeña exploración, una pequeña historia clínica de condiciones de la persona, que nos va a dar ya una serie de indicios sobre el estado general, y luego a mayores tenemos un aparato que imagino que es el que muchos de los que nos están viendo o escuchando pues conocen, ¿no? Que es el propio psicotécnico, que en realidad el psicotécnico es la aplicación más informatizada de baterías psicológicas que nos van a dar información precisa y objetiva acerca de lo que son variables psicofísicas, ¿no? Y además también de esas variables psicofísicas nos aportan mucha información sobre procesos psicológicos ya de orden superior. Por tanto, esto es muy importante, ¿no? en lo que es el proceso de la conducción, dado que no solamente se evalúa físicamente, sino también variables que son más psicológicas o de carácter psicofísico. Como estamos hablando un poquito de los centros de reconocimiento de conductores, sí me gustaría también pues explayarme sobre los dictámenes que se arrojan en estos centros cuando vamos a realizar la renovación periódica. Y este dictamen tiene siempre que ver, pues, lógicamente, con la capacitación, como antes mencionábamos. Es decir, estamos hablando que tenemos 4 tipos de dictámenes. Uno sería el dictamen apto, que es el dictamen en el cual la persona pues, está completamente apta para conducir, no presenta ningún tipo de déficit, ningún tipo de patología que pueda impedir la conducción. Luego tendríamos el apto con restricciones, que en ese sentido sería la persona que sí presenta algún déficit o patología, pero que puede seguir conduciendo sin ningún inconveniente. Para ello, pues luego más adelante también me gustaría hablar de las adaptaciones que podemos poner desde los centros de reconocimiento de conductores y al mismo tiempo también desde una perspectiva más comunitaria. El tercer dictamen sería el dictamen de interrumpido, es decir, porque en este sentido pues podríamos encontrarnos con que hay una serie de indicios o de síntomas que puede presentar la persona, pero no nos queda muy claro y tenemos que recabar más información, pues pidiendo a lo mejor informes al médico de atención primaria, médicos especialistas, para llegar, lógicamente, a la conclusión de si puede conducir o no puede conducir. Y en último lugar, y quizás es el más trágico, que es el no apto, que sería pues, el de la denegación del permiso de conducir, por lo que hablamos, bien sea porque ya hay unos déficits que lo imposibilitan, porque presenta patologías que descritas ya en la propia legislación hace que no sea considerado, que pueda seguir conduciendo, y hasta ahí un poquito por lo que sería sobre dictámenes de los centros de reconocimiento. Gracias, David. Estefanía, ¿qué se persigue con el cese de la conducción por parte de las personas mayores que no posean las aptitudes psicofísicas necesarias para conducir? Es decir, cuando en el psicotécnico el profesional de la psicología dice que no es apto. Pues lo que se persigue, yo creo que de manera general, es el prevenir la accidentalidad de las personas mayores o en las que las personas mayores pueden estar implicadas. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay que reconocer que hay cada persona, pero a ciertas edades, pues ya va viendo deterioro, pues a lo mejor en alteraciones auditivas o visuales, pérdida de reflejos, pérdida de agilidad, consumo de varios psicofármacos o de fármacos en general.
Entonces, bueno, pues sobre todo, pues prevenir la accidentalidad. Pero luego, como comentaba David, pues cuando se dictamina con restricciones, pues lo que se promueve un poco es mantener esa conducción eh, y mantener la autonomía de la persona, pero siempre con garantías de que tiene la actitud necesaria para poder realizar la conducción. Si no, si se considera que no, que la persona no tiene esa capacitación, por supuesto que el profesional debe dar el no apto, por muy doloroso que sea y por mucho que cueste, porque hay veces que, bueno, pues las personas luego pues te explican cuáles son sus circunstancias personales y ahí hay un variado abanico. Y bueno, pues tampoco se puede entrar en cuestiones personales, pero bueno, yo creo que es costoso el dar el no apto, pero yo creo que es por el bien o el interés de la población en general, evitar la accidentalidad. Y bueno, pues eso te puedo comentar, Nieves. Ya, ¿existe afectación de las aptitudes psicofísicas por edad, enfermedad o por la farmacología que puedan emplear en esta época de su vida? ¿Por qué dejar de conducir? Pues lo que comentaba antes, pues cada persona envejece de una manera y no todas las personas de la misma edad tienen las mismas condiciones o las mismas características. Lo que pasa que sí que hay que contemplar pues que hay algunos problemas o algunas patologías que están presentes en la mayoría de personas de cierta edad. Entonces, bueno, pues te puedo describir un poco así de manera muy general, pues que por ejemplo, pues a nivel sensorial, pues a partir de cierta edad ya empieza a haber sordera para los tonos agudos y se pueden dar la distracción por las interferencias auditivas o ruidos de fondo. Esto quiere decir que, bueno, pues a lo mejor ante diferentes sonidos, pues que la persona mayor que va conduciendo pues tiene que tener cuidado, pues por ejemplo a la hora de identificar pues que viene una ambulancia con la alarma, por ejemplo ese tipo de cuestiones. En cuanto a la agudeza visual, pues también se perciben modificaciones o variaciones y esto en qué afecta, pues en que puede haber más dificultades a la hora de identificar, leer y percibir las señales. Se da la reducción de la pupila y la opacidad del cristalino, pues hay patologías, por ejemplo, pues como la presbicia o la vista cansada, las cataratas suelen aparecer ya en personas mayores, hay peor visión nocturna y por lo tanto pues en condiciones de mala visibilidad pues van a tener más dificultades. Luego a nivel cognitivo, pues comentar también que dedican más tiempo a identificar y a inspeccionar las señales y tardan en responder, pero que al mismo tiempo eso es una señal que nos indica que son precavidos, son personas precavidas. Sí que es verdad que hay mayor tiempo de reacción o tienen los reflejos más enlentecidos, pero sobre todo en tareas complejas, no en las tareas sencillas o automatizadas. Y por ejemplo, pues a la hora de hacer pruebas o tareas de traslaciones simbólicas o transposiciones espaciales, cuando tienen que utilizar la inteligencia espacial, pues también muestran unos peores resultados. Hay peor atención y en cuanto a la memoria, pues aparecen pérdidas, a lo mejor tienen peor retención en cuanto a memoria a corto plazo, pero en memoria a largo plazo tienen mejor reconocimiento que recuerdo. Y luego, sobre todo, cuando están expuestos a una sobreinformación, lo que tienden a hacer es a seleccionar o a perder algún elemento, con lo cual eso sí que supone un riesgo porque a lo mejor dejan de identificar elementos pues, como algún peatón, alguna señal y ahí sí que se pueden suceder accidentes. Y en cuanto a nivel motor, pues el declive es menos pronunciado y más tardío. Se da una peor coordinación, fuerza y rapidez, pero bueno, pues puede ser provocado a lo mejor por enfermedades como artrosis o otras patologías, pero de una manera menos incipiente que en las otras áreas funcionales. Vale, entonces, Luego comentarte también, Nieves, que eso en cuanto al envejecimiento o a la edad, en cuanto
a patologías o a enfermedades, pues sí que hay que tener en la valoración, hay que considerar sobre todo pues, las enfermedades psiquiátricas, pues ansiedad, depresión, y esto está muy relacionado con la toma de medicación también, que lo que comentaba antes, pues que suelen tomar o tener más número de medicinas prescritas por el tipo de poliproblemática que pueden presentar. Entonces, bueno, pues desde antidepresivos, antipsicóticos, todo eso hay que valorarlo muy bien y a lo mejor pues también pueden tomarse analgésicos por el tema de dolores o antihipertensivos, pues eso hay que considerarlo cuando se hace la valoración. No sé si te he respondido, Nieves, un poco así a rango general. Me planteaba que entonces podemos detectar señales que nos indiquen que las personas mayores tienen que dejar de conducir, ¿no? Después de todo esto que nos cuentas, ¿habría algunas señales que nos están indicando que Sí, puede ser conveniente? sí, es muy importante tener en cuenta señales, pues por ejemplo, como las que nos dan los familiares o las personas próximas cuando nos están diciendo pues, que hay que tener prudencia o precaución porque ya dan alertas o alarmas de que, bueno, pues que a lo mejor ya es momento de que se deje de conducir o... Por otro lado, también pues, hay que tener en cuenta que pues, cuando la persona o las personas cometen errores con más frecuencia, pues es una señal de que algo está pasando. Cuando se equivocan con frecuencia, cuando pueden empezar a tener pequeños golpes con el coche ya con cierta frecuencia, o cuando les han llamado la atención los agentes del tráfico, cuando hay fatiga o se cansan en trayectos cortos, cuando presentan distracciones que a lo mejor comentan, pues es que lo que me ha pasado, me he distraído por un segundo, pues eso ya hay que tenerlo en cuenta y es una señal de alarma. Por ejemplo, cuando tienen dificultades a la hora de pisar el embrague o cambiar de la marcha, de velocidad o poner la intermitencia. También cuando el coche les empieza a generar ansiedad, que ya ellos van notando pues como que no conducen igual que antes. Cuando no pueden hacer dos tareas simultáneamente, pues por ejemplo como ir conduciendo, prestando atención a la vía y hablando con la persona, con la acompañante. Además también, por ejemplo, cuando ven que empiezan a tocarles la bocina, pues porque no están haciendo algo correctamente. Y sobre todo yo creo que también es muy importante el considerar cuando se empiezan a desorientar, cuando empiezan a perderse por las rutas que normalmente hacían o ante determinadas situaciones que se encuentren, bueno, pues no sé qué me ha pasado, que me he perdido, no sé, me he desorientado, pues esas señales son muy importantes para ver que algo está pasando. Fíjate, con todo esto que nos vienes contando, a mí me surge, ¿no, David? Entonces, ¿por qué siguen conduciendo las personas mayores? Sí, yo creo que el problema básico de que las personas sigan conduciendo cuando no están aptas para conducir es básicamente por el apego, ¿no?, que la persona tiene al vehículo y al propio sentimiento que le damos o que le otorgamos al vehículo de independencia, de libertad, ¿no? Creo que es un poco el principal motivo. Eso por un lado. Por otro lado, también no nos podemos escapar de una de las problemáticas que tiene España, según estudios que se han desarrollado, o investigaciones, mejor dicho, que tiene que ver sobre la profesionalidad en los centros de reconocimiento. Hay muchos centros de reconocimiento de conductores que realizan también una mala praxis y es aquí donde también pues, tenemos que hacer un poquito de hincapié para informar a toda la gente que nos está escuchando ya de aspectos que he comentado anteriormente, es decir, tanto de los profesionales que tiene que haber como de la exploración tanto médico y psicológica que se debe realizar. Yo creo que son un poco los dos principales puntos o causas por las cuales la persona sigue conduciendo. Es decir, en primer lugar, el apego, ¿no? El apego está claro a ese sentimiento de utilidad, ¿no?, que nos da el propio vehículo, el propio valernos por nosotros mismos, y que parece que si dejamos de conducir, pues nos relegan un poco a ese ostracismo, a esa inutilidad, a esa falta de libertad, incluso pues,
todas las personas suelen reflejar que van a ser una carga para la familia, ¿no? Pues ahora la familia se tiene que preocupar de mí, me tiene que llevar al médico, me tiene que llevar un poco pues, a realizar las actividades de la vida diaria que yo antes realizaba con total normalidad y que ahora pues no puedo, dado que no tengo el propio vehículo para moverme libremente. Hablo desde mi experiencia, yo vivo en el norte de España, en Ponferrada. Aquí tenemos también una dispersión geográfica muy elevada en cuanto a entorno rural, y esto hace pues, que mucha gente se apegue demasiado a la conducción para precisamente poder seguir realizando su vida de la mejor manera posible. Entonces, claro, esto es un problema muy serio porque hay pues, también dificultad al acceso en los transportes públicos. Hay una gran dificultad también de que haya pues, una serie de servicios también que se puedan llevar al medio rural. Y bueno, pues nos encontramos en que esto también va generando o condicionando pues, que las personas mayores pues, estén más apegados, ¿no? al propio vehículo, a la propia conducción, al propio fenómeno de la conducción. Y lo que comentaba de los centros de reconocimiento, que sí que es cierto que, bueno, pues entre que los centros de reconocimiento son de carácter privado, aunque se encuentren bajo el paraguas de la legislación, pero hay muchos centros de reconocimiento en los cuales pues hay, bueno, pues esa mala praxis, en los cuales pues se suele primar más aspectos económicos que no aspectos relacionados con la seguridad vial. Y bueno, pues esto es algo que también como sociedad y como individuos, ¿no? que conformamos la sociedad, tenemos también que ser corresponsables, es decir, sabiendo que si hay una ley que dice que efectivamente tiene que haber pues, una serie de profesionales y me tienen que hacer una valoración objetiva y una evaluación que además está estandarizada, pues que la realicen, ¿no? Entonces también considero que todos somos corresponsables de por lo menos obligar, ¿no? a que esto se haga, y cuando pues, tengamos conocimiento de que algún centro de reconocimiento pues, no cumple, denunciarlo o por lo menos no apelar a que no somos responsables. Bajo mi punto de vista sí que lo somos. No sé si te he respondido o si... Bueno, estoy viendo en el chat que hay muchas preguntas sobre estos temas. Sí. Intentaremos responderlas al final. Sí, el chat está muy entretenido, es verdad, David. A mí me gustaría preguntarle a Estefanía, antes nos habló de estrategias compensatorias. ¿Podrías profundizar un poquito más sobre ello? Sí, pues a lo mejor poner algún ejemplo para que quede más claro, pues son todas aquellas conductas evitativas o conductas de prudencia que realizan las personas mayores para evitar accidentes. Pues por ejemplo, además de conducir con precaución, pues evitar aquellas situaciones en las que se conduce bajo circunstancias amenazantes, por ejemplo, pues con tráfico denso, con condiciones climatológicas adversas, como lluvia, niebla, la conducción nocturna. Utilizan también estrategias como ir por recorridos conocidos ya, conducir menos, muy poco o en condiciones muy sencillas, durante las horas de luz natural, en carreteras o rutas familiares, por determinadas zonas muy concretas en las que ellos se sienten seguros, y sobre todo durante las horas en las que el tráfico no es denso, donde les puedan suponer más tensión. A lo mejor otro tipo de estrategias pues son el evitar el adelantamiento o aparcar en línea. Son pequeños truquillos, como si dijéramos, que las personas mayores utilizan para manejarse en el día a día. Y son muy útiles porque, bueno, pues los desarrollan y tenemos que considerar pues, que son adaptativos. Por lo tanto, es muy importante el valorar esto también y cómo lo ponen en marcha. Y gracias a eso pues, se puede permitir a lo mejor el dar un acto con restricciones, porque van a poner este tipo de estrategias en marcha y, bueno, pues la accidentalidad va a ser mínima. Siempre hay cierto margen de riesgo, como sucede como en todos los grupos de edad, pero bueno, en ese sentido, pues yo creo que es lo que te puedo comentar, Nieves.
A mí me parece que sería interesante que David nos contara un poco sobre las cuestiones más frecuentes que se dan en los centros de reconocimiento de conductores. Sí, bueno, en cuanto a las cuestiones que más solemos observar, me gustaría, pues como vemos en pantalla, un poco diferenciar entre las patologías más comunes que en mi caso suelo encontrar, como también los déficits, ¿no? Dentro de las patologías más comunes sí que se presentan todo tipo de, bueno, pues, desde trastornos depresivos, alteraciones del estado de ánimo, trastornos ansiosos, después Parkinson y demencias. Precisamente me gustaría responder a algunas de las preguntas, ya por ir así anticipándonos un poquito, que están en el chat sobre el tema de las demencias. Evaluar la demencia es una de las obligaciones también que tenemos como profesionales de los centros de reconocimiento, siempre y cuando detectemos. Como la mayoría de las personas sabemos, hay muchas veces que la persona con demencia no tiene por qué presentar unos indicios muy claros o unos síntomas muy claros. ¿Qué es lo que ocurre cuando no es aparente o no lo detectamos? Pues lógicamente no podemos hacer nada, pero cuando detectamos, pues ahí sí que tenemos que evaluar, lógicamente, que esta persona si presenta algún tipo de indicio y luego con la legislación en la mano, pues decidir, por supuesto, ¿no? Patologías, pues como os iba diciendo, también Parkinson, y yo creo que es un poco lo que más solemos ver. Hay cuestiones muy interesantes, ¿no? Porque después las personas, claro, cada uno somos diferentes y pues se suelen escuchar bueno, más bien discursos, ¿no? Que son curiosos, ¿no? Pues acerca de si tomo medicación para alguna cosa, es importante, ¿no? Bueno, pues a mí sí que me gustaría acercar a todos que cualquier medicación que tomemos va a tener unos efectos secundarios y que posiblemente tengan una repercusión en el fenómeno de la conducción. No a lo mejor directamente, pero sí indirectamente, pues porque me puede alterar ciertas capacidades, me puede generar un poquito más de fatiga, etcétera. Entonces ahí sí que es cierto que cualquier medicación puede ser relevante y también porque cualquier medicación, si se ha prescrito por un profesional, es porque hay una patología de base que también puede ser, lógicamente, pues necesaria evaluarla, ¿no? Al mismo tiempo, lo que hablábamos antes de si se puede si se puede conducir tomando medicación psiquiátrica. Según la propia ley, se puede conducir efectivamente tomando medicación psiquiátrica, es decir, no hay ningún supuesto en el cual se prohíba. Siempre pues lo que hemos hablado, es decir, hay que valorar aptitudes, porque un poco lo que es el eje central de todo lo que estamos hablando aquí hoy tiene que ver con la capacitación y con las aptitudes psicofísicas. Por tanto, si tenemos una medicación que puede estar afectando esas capacidades, no nos podemos regir solamente por el criterio de medicación, sino siempre por el criterio de aptitud y de cómo esa medicación puede estar afectando a las propias capacidades o aptitudes. El tema de la demencia, bueno, pues lo que hablábamos. Creo que, bueno, la ley a día de hoy establece que siempre y cuando no haya una repercusión directa en la conducción, se puede seguir conduciendo. Es decir, en los estadios más iniciales de la enfermedad sí que se puede seguir conduciendo y después, pues en principio, no se podría seguir conduciendo. Esto dentro de las patologías más comunes. Dentro de los déficits que más solemos encontrar, también en el chat hablaban de cuál era la prueba en la cual solíamos observar que había más errores. Bueno, pues esto lo ha dicho también mi compañera Estefanía, o ha hecho referencia a ello. La forma de envejecer es diferente en cada persona y las aptitudes son también, o sea, las aptitudes que se ven afectadas son también, pues, lógicamente, susceptibles de una variación idiosincrásica. Quiero decir con esto que cada persona envejece de una forma y que yo personalmente no he encontrado que haya una prueba en la cual los mayores fallen más. Te puedes encontrar gente adulta que sí que puede tener más alterada quizás la percepción, pero después tiene una coordinación adecuada, incluso en la memoria, pues lo mismo, ¿no? Podemos valorar que hay personas que tienen una memoria a corto plazo
que no está demasiado afectada, pero en cambio pues, sí que puede tener pues, a lo mejor la discriminación de estímulos pues, alterada. Es decir, es un poco, ¿cómo decirlo? No hay una pauta general, ¿no? Y en relación a esto, a los déficits, sí que, bueno, pues me gustaría también hacer algún tipo de comentarios sobre pues, los discursos, ¿no? que solemos escuchar, ¿no? De me restringe la vigencia por esos juegos que me ha hecho en la maquinita, ¿no? Claro, pues es una maquinita, pero es una maquinita que está diseñada o que fue diseñada ya hace varios años y que está completamente normalizada y baremada estadísticamente sus resultados, que lógicamente no es una máquina que va a emular la conducción, pero sí que va a medir o a evaluar capacidades que tienen que ver con el propio fenómeno de la conducción. Por tanto, pues bueno, sí que tenemos que hacer mucho hincapié que esa máquina, el psicotécnico en sí, pues lo que hace es evaluar, ¿no? Que no es simplemente ponernos a jugar en un juego o en una maquinita. Lo mismo, pues eso, ¿no? Que no haya hecho bien las pruebas no quiere decir que no conduzca bien. Bueno, pues yo en esto tengo que decir que si las pruebas me están diciendo que usted presenta déficits en las aptitudes que yo estoy evaluando y que así lo recoge la propia legislación, tengo que dudar de que usted conduzca bien, ¿no? Y lo mismo, pues, si no ha hecho bien las pruebas, no quiere decir que no conduzca, bueno, pues lo que estamos hablando, ¿no? Es un poquito más de lo mismo. Y luego, no sé si podemos pasar la siguiente diapositiva para... que es, bueno, pues para seguir un poco con lo que es el proceso de la renovación, sí que hay una gran trayectoria, ¿no? En muchas personas en las cuales se observa que, por decirlo de alguna forma, ellos tienen el derecho de decidir por cuánto tiempo, ¿no? Se le va a renovar el permiso de conducción. Bueno, pues a día de hoy, a mayores de 65 años, se renueva el permiso de conducción de forma ordinaria, como máximo por 5 años, pero teniendo en cuenta que se puedan presentar patologías o otros déficits, podemos restringir, ¿no? Restringir siempre de acuerdo a la propia legislación, que bueno, pues os la enseño por aquí, que veáis que existe, que no es una invención, que efectivamente es el Reglamento General de Conductores y que, tomándolo en cuenta, hay muchas patologías que requieren una restricción en vigencia o de otro tipo, como también me gustaría hablar al final, y también después, en función de los déficits que observamos, podemos restringir también la vigencia, pero a título más facultativo. Es decir, que a lo mejor no se recoge directamente en la propia legislación, pero sí que como presenta déficits, pues esos déficits vamos a intentar evaluarlos más periódicamente con el fin de que esa persona siga cumpliendo con los propios criterios. Hay otras cuestiones que tienen que ver, como antes hablamos, del campo de acción o el recorrido que suelen hacer las personas. Por ejemplo, pues el no conduzco demasiado, solo para ir al médico, comprar, etcétera. Claro, aquí nos encontramos con un grave problema, es decir, no podemos atender a las circunstancias personales que tienen que ver con la persona, porque entonces entraríamos en criterios subjetivos. Porque, como hablamos, lo más importante es criterio legislativo, criterio de aptitud psicofísica. Si la ley nos dice que la persona tiene que cumplir con estas aptitudes, es lo que ha de primar siempre. Bien, en el supuesto de que esta persona cumpla con los criterios de aptitud, pero sí que observamos déficits. Bueno, pues efectivamente podemos posibilitar que esa persona siga conduciendo, pero con una serie de restricciones, pues por ejemplo, en el campo de acción, pues poner una restricción de 15 kilómetros en la redonda de su domicilio, ponerle pues, una serie de restricciones de que conduzca solamente de día, acompañado de una tercera persona, etcétera. Como vemos, al final lo que estamos siempre es intentando que la persona conduzca, pero siempre con seguridad. Porque esa es también la finalidad de cualquier centro de reconocimiento de conductores. No es imposibilitar la conducción, sino todo lo contrario, es posibilitarla, pero siempre bajo ese paraguas de criterios de seguridad vial, criterios de aptitud psicofísica
Por tanto, no tener en cuenta nunca las circunstancias personales como único criterio. Otra de las cuestiones sería, pues he sido conductor profesional toda mi vida y nunca tuve accidentes, no los voy a tener ahora, ¿no? Claro, es muy probable que no haya tenido nunca ningún accidente, pero tampoco podemos asegurar de que no los vaya a tener, ni con él ni con nadie. Pero precisamente la labor de los centros de reconocimiento siempre va a ser la de prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Pues lógicamente valorando pues, las aptitudes psicofísicas, ¿no? en los centros de reconocimiento, que es lo que en este caso pues, traemos entre manos, sin olvidarnos de que también hay otra serie de factores que influyen en la conducción, pero que estarían fuera del contexto de este webinar que estamos realizando. Muy bien, muchísimas gracias, David. Yo creo que bueno, has expuesto pues, una casuística muy habitual. La verdad que en el chat sí que están compartiendo, ¿no?, opiniones que bueno, se escapan un poco de poderlas atender hoy, pero bueno, al finalizar escogeremos alguna pregunta que pueda bueno, pues, aportar un poquito más a todo lo que ya estáis contando de por sí. A mí me gustaría preguntarle a Estefanía, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que nos ha contado David, ¿se debe de tener conciencia y ser una decisión personal? ¿De qué manera influye la familia en todo esto? Pues en principio lo que indican los estudios es que las personas no tenemos conciencia, con lo cual siempre pensamos que a lo mejor si cometemos algún error o pues que el error lo están cometiendo los otros. Externalizamos o no nos damos cuenta de ese tipo de señales de alerta en general. Entonces, bueno, pues, y luego por otro lado, pues eso, cuando no hay una sanción, una prohibición expresa, pues es más difícil, es una decisión muy difícil que en general cuesta tomar y que sí hay personas que la toman, pero hay veces que, bueno, pues son los expertos o estos profesionales médicos y profesionales de la psicología los que dictaminan y orientan a que, bueno, pues que ha llegado el momento de dejar de conducir. En cuanto a la familia, pues sí que tiene influencia porque pues sí que pueden enviar mensajes, pero ahí está la duda de si son eficaces o no son eficaces, porque algunas veces pues no les escuchan y por lo tanto pues es ese profesional normalmente el que acaba teniendo más peso en la decisión y bueno pues hay que intentar pues mantener la autonomía el máximo tiempo posible de las personas mayores y, pero también hay que dar, pues es lo que comentaba David, pues que haya esa seguridad y esa conducción que sea segura y evitar la accidentalidad. Bueno, con toda esta situación que venimos contando y que de alguna manera pues es bueno, pues, la evolución natural de la vida, ¿no?, de cada momento evolutivo, David, me gustaría que nos comentaras si es posible tomar medidas de ayuda para que las personas mayores puedan continuar conduciendo. Sí, por supuesto. Desde los centros de reconocimiento de conducción, bueno, podemos diferenciar dos formas, ¿no?, de tomar medidas. En los centros de reconocimiento de conductores sí que podemos y debemos, lógicamente, ¿no?, tomar medidas que, bueno, pues un poco adapten el fenómeno de la conducción a la propia circunstancia de déficits o de, bueno, pues, patologías, ¿no? Lo que antes comentaba, eso tiene que ver un poquito con el restringir a lo mejor el campo de conducción, restringir el que la persona pues no vaya sola, siempre vaya acompañada de una tercera persona, que conduzca de día, que no conduzca con circunstancias, o sea, con inclemencias meteorológicas. Y tenemos una serie de adaptaciones o de restricciones que podemos establecer para que la persona pues se sienta también más segura y en definitiva pues también tengamos una seguridad vial adecuada, ¿no? Esto por un lado, ¿no?, por el lado de los centros de reconocimiento de conductores. Por otro lado, también podemos establecer una serie de medidas desde un ámbito más comunitario o más social, ¿no?, que tenga que ver pues eso con a lo mejor reducir pues la complejidad de algunas intersecciones, mejorar las vías. Estamos viendo cómo poco a poco el desarrollo tecnológico que se está poniendo
o que está instaurándose ya en prácticamente todos los vehículos, hace que, bueno, sea todo mucho más, no vamos a decir dejarlo en manos de la tecnología o en manos de algoritmos informáticos, pero sí que esto hace que las personas, pues bueno, cada vez puedan cometer, o sea, sigan cometiendo errores, pero que la propia tecnología pueda corregirlos. Hablo, pues eso, de detectores, de frenado, de detectores de obstáculos. eh, Hay múltiples, ¿no? Cualquier persona que tenga un coche relativamente nuevo verá que esto ya tiene un arsenal de detectores y de tecnología que realmente hace que esto sea, o sea, que el fenómeno de la conducción sea más seguro. Por tanto, yo creo que desde ese punto de vista también la tecnología juega un papel importante. Entonces, yo creo que sí que poco a poco vamos haciendo que las personas mayores puedan seguir conduciendo con total seguridad. Y luego yo también, desde mi punto de vista, creo que deberían de también posibilitar que hubiera pues, quizás cursos de reciclaje, ¿no? Porque el fenómeno de la conducción ha cambiado mucho desde hace 40, 50 años a la actualidad. Cada vez hay más vehículos por la carretera, hay otro tipo de vehículos, como pueden ser pues esos ciclistas, como pueden ser más ahora con el tema de los patinetes eléctricos, que esto hace pues, que a lo mejor haya gente mayor que no sepa cómo tener que comportarse en la conducción. Por tanto, yo creo que los cursos de reciclaje y, bueno, pues a lo mejor incluso cursos de capacitación y demás en cuanto a la conducción, pues serían adecuados. Es decir, hay una serie de estrategias que sí que se pueden implementar, pero desde un punto de vista más comunitario. Bueno, entiendo que bueno, es el momento a lo mejor de, bueno, muchísimas gracias Estefanía y David por todo lo que habéis contado. El chat ha estado bastante activo, han intercambiado opiniones, bueno, que nos dan a ver un poco pues que tal vez pudiera ser interesante tener en cuenta todo lo que han aportado estas personas en él, pues para organizar a lo mejor otra jornada, ¿no? Que pueda ampliar algunos de los puntos que habéis tratado. Por dar respuesta breve a algunas de las preguntas que han surgido, pues si queréis os lo voy trasladando, ¿vale? Os voy mencionando un poco qué temas han tocado y lo que digo, pues como no podemos extendernos mucho más porque el webinar da de sí lo que da de sí, pues lo hacemos así. Una de las primeras preguntas era en torno a la medicación, sobre qué ocurría si tomando una medicación la persona no puede conducir, pero resulta que si se niega a tomar esa medicación, la persona va a ser apta, ¿no? O sea, un poco esa picaresca o ese juego, ¿no? No sé si esas cosas las observáis, en fin, brevemente David o Estefanía. Sí, claro, por supuesto. Es una de las cuestiones a las cuales yo hacía referencia antes. Si hay una medicación es porque hay una patología. Entonces, claro, lo primero hay que saber es qué patología presenta, ver qué compatibilidad puede tener con el fenómeno de la conducción según la legislación y a partir de las decisiones. Es decir, no podemos poner el foco solamente en la medicación. Claro, si toma la medicación la persona va a estar mucho mejor. Si no la toma, pues no, y va a querer seguir conduciendo. Tenemos que valorar siempre la patología y para ello pues disponer de armas, ¿no? Armas como lo que antes yo hacía hincapié también, que es el hecho de poder pedir un informe al especialista o a su médico de cabecera para saber qué es lo que tratamos de lo que estamos tratando. Esto sí que lo hacéis y lo podéis hacer, ¿no? Porque me ha parecido ver en Sí, el chat que sí que preguntaban un poco el apoyo externo, ¿no? El poder derivar, el poder preguntar, el poder, o sea, de qué manera el profesional de la psicología o el centro de reconocimiento tiene esa posibilidad de apoyarse antes de sí, dar paso. Sí, ¿no? sí, efectivamente tenemos la opción de pedir informes a lo que es tanto médico de atención primaria como médicos especialistas para un poco pues, tener más información cuando pues, a lo mejor por los medios que dispone el centro no podemos llegar a un diagnóstico o porque a lo mejor la persona pues, directamente se niega a facilitarlo y estamos encontrando que hay indicios que pueden apuntar a. Entonces, para ello, pues lo mejor siempre es pedir informe al médico de atención primaria o médico especialista en el caso de que tengamos referencias, porque también hay una cosa que no nos podemos olvidar, es decir, que cualquier persona que va a renovar el carnet de conducir está obligada a decir la verdad, pero claro, la picaresca española hace que muchas veces pues
pues no digamos toda la verdad. Entonces, De todas claro, maneras, se firma un consentimiento, ¿no? O se firma de alguna manera en donde vosotros Una declaración declaración responsable, ¿no? claro. responsable, ¿vale? Donde ahí, bueno, pues si hay algo grave que no se manifieste, pues también exime un poco, ¿no? Porque claro, dar apto o no apto es una responsabilidad muy importante. Poner una firma ahí es una responsabilidad y poner a circular a una persona que a lo mejor pues tiene carencias o necesita ayudas o, ¿no? Vale, me preguntan aquí, pero bueno, entiendo que a lo mejor no hay medios en el centro de reconocimiento o se podría ver algo sospechoso para pedir esta ayuda externa que decía David. ¿Cómo se evalúa la alteración de juicio y toma de decisiones en deterioros cognitivos o demencias frontales donde la persona no tiene ningún problema físico ni de reflejos? No sé si podemos dar respuesta a esa pregunta. Sí, lógicamente, valoración de funciones ejecutivas en un centro de reconocimiento de conductores, no sé si se va a realizar. Yo personalmente en este caso, si yo encontrara algún indicio que me indicara que hay alteración, pediría informe eh, rápidamente. Por Mm, supuesto, eso en primer lugar. En segundo lugar, tendría que valorar, hacer una valoración más exhaustiva. Pero claro, valorar funciones ejecutivas en un centro de reconocimiento de conductores sí que, lógicamente, es función de... Pero aquí nos estaríamos metiendo ya en cuestiones que no vamos a tener medios para poder realizarlo. Por tanto, yo sería mucho más práctico. Me iría a qué diagnóstico tiene la persona y en función del estadio de ese diagnóstico, si presenta alteraciones en las funciones ejecutivas, seguramente pues, sea un no apto. mm, Porque lógicamente pues, va a tener la memoria de trabajo, la va a tener tocada, va a ser incapaz de retener información, va a ser incapaz de poder acceder a ese bagaje, ¿no? De recuerdos para poder tomar decisiones en el momento presente. Yo pienso que va a ser difícil que esa persona pueda seguir conduciendo. mm. No sé si esta respuesta, o sea, esta pregunta ya la habéis respondido. Preguntan también qué prueba de los test psicotécnicos suelen fallar primero las personas mayores. La velocidad de anticipación, la de memoria, la de llevar las marcas por la carretera. No sé si, creo que me suena que habéis dicho algo, ¿no? Sí, yo antes hice un poquito, di un poquito de información. Como hemos visto por la presentación de Estefanía, el deterioro no es igual en todas las personas. Por tanto, las capacidades que se ven alteradas tampoco son las mismas, ¿no? De forma general. Yo personalmente no tengo ningún tipo de realmente qué capacidades o qué pruebas es en la que se aprecia un mayor deterioro. Bien es cierto que pudiera así a grosso modo decir que quizás la coordinación visomotora no es que se aprecie un deterioro, sino que la gente como se pone más nerviosa, pues que puede, sí que puede parecer, ¿no? En un primer momento, que puede tener afectada el área de la coordinación, pero luego en resultados vemos que no tiene por qué. Entonces, bueno, pues ahí sí que no puedo dar una respuesta muy concreta. Ujú. En temas legales, no sé si podéis dar respuestas. Si hay algún medio legal cuando una persona no quiere dejar de conducir, supone un peligro para sí misma, para terceros, no a problemas físicos ni de reflejos, sino por toma de decisiones erróneas, mala interpretación del contexto, para que la familia pudiera actuar. Sí, por supuesto, sí que disponen cualquier ciudadano. Disponemos de la oportunidad de ir a cualquier centro de reconocimientos a no hacer lo que es la renovación periódica objetiva, sino realmente a hacer una renovación extraordinaria o hacer una simplemente valoración. Por tanto, es directamente que vaya la familia, si puede, lógicamente, con el afectado y proponerlo. Por otro lado, automáticamente también se puede dirigir una carta a la jefatura provincial diciendo que hay un cambio de aptitudes psicofísicas en esta persona y automáticamente la DGT lo que va a hacer de oficio es iniciar iniciar el expediente de retirada del permiso de conducción. ¿Qué va a conllevar esto? Pues lo que estaba comentando, que la persona tenga que presentar un examen, una valoración psicofísica de su estado. Y en función de eso, pues después ya la propia DGT determinará si sigue conduciendo o no sigue conduciendo.
Ujú. Me gustaría recuperar del chat una apreciación de una persona eh, cuando hablamos bueno, pues hasta qué punto la decisión de dejar de conducir, bueno, pues es de la persona, porque habla que más bien es por necesidad, porque a veces dejar de conducir supone dejar de hacer actividades de la vida diaria, porque hay una mala infraestructura del transporte, porque para muchos dejar de conducir supone dejar de ir al médico, al bar a jugar la partida, o sea, todo lo que pierde la persona, además de perder la posibilidad de coger el coche. Simplemente quería apuntar ese matiz, ¿vale? Que Sí, han aportado. sí, el sentimiento de inutilidad, ¿no? que se genera. En cuenta también eso, ¿no? Que a lo mejor saben que no se encuentran 100%, pero se resisten por todo lo que pueden perder, ¿no? Todo lo que cae junto con ese carnet de Repercusión en la vida diaria, sí es verdad, sí. Vale. Preguntan también si tenéis algún dato o algún comentario sobre la edad de conducción y problemas para circular con bicicleta, patinete o vehículo de movilidad personal. Y algún dato sobre estas cuestiones en accidentabilidad en embarcaciones debido a la edad. No sé si este tema lo habéis tocado para este webinar o se excede de las pretensiones. No, yo por mi parte lo que sí pudiera sería realizar pues dentro de lo que sean las respuestas que yo puedo dar, a lo que quede pendiente, ¿no? Sí que me comprometo en un futuro a poder responder a esas preguntas que estén ahí. Respecto a esta en concreto, sí que yo no tengo datos, no tengo datos, pero bueno, sí que podría pues documentarme, informarme y responder a ello. Bueno, las preguntas que están en el chat se van a poder recuperar al final y como comentaba, pues pueden dar lugar a lo mejor a crear otra jornada donde se dé cabida a todo esto, ¿no? Otra pregunta, un poco también reflexión, es los coches que se conducen sin carnet de conducir. Hay personas mayores que se les quita el carnet y se compran un vehículo de estos. No, Dice, no. ¿qué me decís de esto? No, no puede ser. Otra cosa es que lo conduzcan. Si se deniega el, si se, ¿Podrían conducir estos vehículos? Si se deniega el permiso de conducción, se deniegan todos los permisos. Entonces, para poder conducir un coche sin carné, no tiene carné de conducir, tiene una licencia. Pero esa licencia también está retirada, entonces no puede. Otra cosa es que lo compre y lo conduzca, lo mismo que si se le retira el permiso de conducir a una persona y sigue conduciendo su coche, que los hay, de hecho los hay. Pero vamos, por ley, una persona a la cual se le retira el permiso de conducción no podría conducir ningún otro vehículo, incluso los vehículos denominados socialmente o coloquialmente vehículos sin carné, no podría. Ujú. Vale, luego no he comprendido una cosa que ha comentado una persona, los cursos de reciclaje muy interesantes, pero los de los colegios yo no veo que den ninguno para estos temas. Entiendo que a lo mejor pues este tema, que es interesante porque a mí sí que me gustaría, antes de cerrar, poner en valor, ¿no? Lo hemos hablado algunas veces en la sección de tráfico, ¿no? Como el trabajo que se hace, ¿no? Por los profesionales de la psicología en este ámbito, lo estamos viendo con todo lo que contáis, es fundamental, ¿no? Que a lo mejor pues, no sé, pues también un apoyo, ¿no? Para vosotros en tener más charlas como esta o poderse Sí, es reforzar. muy importante destacar y poner en valor la labor que hacen los profesionales de la psicología en los centros de reconocimiento de conductores. Es una figura que cuando se instauró en la legislación, pues fue un paso, un avance muy importante dentro del campo de la psicología y bueno, pues yo creo que sí que hay que poner en valor y reconocer la tarea que se hace por parte de estos profesionales. Ujú. Vale, veo que también están preguntando si se puede volver a ver esta reunión. Bueno, que sepan las personas participantes que al disponer de sus correos, al finalizar la jornada, como se está grabando, bueno, pues se va a reenviar a esos correos. Y en todo caso, estas jornadas el colegio tiene en el canal de YouTube la posibilidad de que podáis acceder a todas las cosas que hacemos divulgativas, así que o bien porque lo reciban de manera privada o si no, pues pueden acudir al canal del Colegio Oficial de Psicología, al canal de YouTube, y allí también quedará
quedará colgado. Ha habido muchísimas intervenciones, límite de edad para renovar los carnets profesionales, preguntan también. No hay límite. No hay límite. No hay límite. Hablamos siempre de aptitud. Por tanto, pues claro, podemos encontrarnos desde una persona que a lo mejor tenga 45 años y no presente aptitudes psicofísicas, como una de 80, 85 o 90 que sí lo presente. Actualmente, según lo que es la legislación. Ujú. Luego hay quien duda del tema de valorar la coordinación bimanual en la capacidad de conducción, porque hay gente joven o conductores profesionales que también la hacen mal. Pero bueno, yo entiendo que no, que es un conjunto, ¿no? El que hacéis, una valoración integral de muchas cosas, no solo de una prueba, ¿no, David? Sí, efectivamente, no solamente nos centramos en la prueba de coordinación visomotora, que quizás es la que más suele conocer la gente. No, la propia batería que manejamos dispone de varias pruebas, incluso día a día se siguen instaurando más pruebas que ya incluso pues, las podemos realizar en tabletas digitales, es decir, como inteligencia práctica aplicada, incluso, ¿no? Entonces, sí que es cierto que por trayectoria siempre se ha conocido más la prueba de coordinación visomotora, pero no es la única que realizamos. No sé si con Y esto... luego también comentar que el psicotécnico es un complemento, una herramienta que tiene el profesional de la psicología, pero que como bien comentaba David, pues se hace la entrevista, es una valoración global, entonces bueno, pues que también hay que considerar eso, que está el criterio facultativo, el que determina pues el que se dé un dictamen u otro. Y no sé, Nieves, si me comentabas, o a lo mejor ha sido, lo he leído yo por ahí, el tema que hay gente que se pone nerviosa, etcétera, ¿no? Pero obviamente el diseño de estas pruebas ya está diseñado de tal forma, vamos, que ya contempla, es decir, este tipo de cuestiones. Entonces no da lugar a fallo, ¿no? Vale, bueno, esto se sale un poco de la temática o no, bueno, no lo sé. Una persona comenta sobre personas con minusvalía que solo tienen una mano, un brazo y que ya no tienen que ir a sanidad, que se tramita directamente desde el CRM. Esa persona no puede hacer la prueba de coordinación visomotora. ¿Qué se hace como alternativa? Si no puede hacer coordinación visomotora, que por definición, si no me equivoco, es la ejecución de dos tareas diferentes, una para cada mano, no podemos hacérsela. Es decir, no, si no dispone de un miembro superior, pues no podemos realizarle esa prueba directamente, ¿no? Pasaremos otro tipo de pruebas, lo mismo que se las pasamos a cualquier otro cliente. Bueno, tenemos aquí a una compañera que insiste, yo estoy recogiéndolo, y como os digo, este chat luego lo voy a tener grabado, que habla de que FOCAD solo ha ofrecido 2 cursos, que no más, que se echa en falta más formación y bueno, pues reconocerle a la compañera que nosotros desde el grupo, vamos, desde la sección de tráfico de nuestro colegio, pues siempre estamos diciendo lo mismo también, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas intentan dar un poco salida que podamos comentar, encontrar en este foro pues, la manera de ver cuáles son nuestras necesidades, poner en valor la profesión, la necesidad de formación y bueno, pues se hará llegar, ¿no? Es necesario también que hagamos llegar todas estas necesidades a la división, ¿no? Y que se organice más formación. Tenemos que reclamarlo. Es verdad que este ámbito de la psicología pues necesita poderse nutrir. Por eso vamos a agradecer muchísimo a David y a Estefanía todas las aportaciones que nos han hecho desde su experiencia, desde su conocimiento profesional. David muchísimo más dentro del ámbito de los centros de reconocimiento de conductores, que es el pan de cada día. Sé que Estefanía también está en el tema, pero Estefanía también se ha centrado mucho más en el tema bueno, De mayores. ¿no? De cómo las personas mayores, pues bueno, en ese momento vital, bueno, pues se encuentran con estas dificultades. Así que agradeceros muchísimo a los dos todo lo que nos habéis contado, ¿vale? Vuestra generosidad al contarnos todas estas cosas. Y bueno, por aquí están agradeciendo todo lo que habéis aportado y bueno, que está calentito en el sentido positivo, ¿no? El chat, ¿vale? Que como os digo, lo vamos a poder releer, lo van a poder releer los ponentes de cara
a preparar una segunda jornada porque lo están pidiendo más, ¿vale? Se han quedado con ganas y eso es muy, muy bueno. Bueno, pues Gracias a todas y a todos. estaremos encantados de poder realizar más y sobre todo si os ha gustado, pues que sigáis incluso pues vertiendo opiniones y preguntas para en un momento dado pues poder responderlo, porque esto es cosa de todos. Es decir, la seguridad vial no solamente es cuestión de los centros de reconocimiento o de una entidad en concreto. Es cuestión de todos porque por la carretera vamos todos. Eso es. Muy bien. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, un saludo. Chao, chao.